Escuchas Territorios. Una de la tarde con 36 minutos, continuamos en Territorios. Tengo aquí en la cabina a Carlos Kravets. Él es artista visual, nació en Buenos Aires en 1951, pero ha vivido en Israel y en Alemania, expone en su país desde 1979 y fuera del mismo desde 1991. Él desarrolla su obra en pintura, en instalaciones, gráfica, en arte efímero, fotografía, objetos, y en su trabajo apunta a una integración entre lo conceptual, lo sensorial, lo perceptivo y lo emocional. Y pues bueno, esta relación que tiene con México data de los años 70, en los que viviendo en Israel trabajó con Rosario Castellanos, entonces embajadora de México. Qué gran experiencia, maestro, ahorita me va a platicar de ella, porque aquí conoce y reconoce a la escritora chiapaneca como una influencia importante en su formación artística por todo lo aprendido de ella, y pues desde entonces ha visitado México muchas veces, ha expuesto en nuestro país también en innumerables ocasiones, y pues vamos a platicar con él sobre su historia, sobre su vida también, pero sobre Desgarros y Suturas, que es una exposición que se muestra en el Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, a partir del 10 de octubre, que sería mañana. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Bien, muchísimas gracias. Ahora que platicamos de Rosario Castellanos, qué gran experiencia pudo haber sido esta. Para mí fue una bisagra en mi vida, porque yo era muy joven, estudiaba arte, y tener semejante artista al lado y aprender de ella realmente fue un modelo en ese sentido. Y además fue mi canal de comunicación con México. Yo conocí mucho de México escuchándola a ella, escuchando sus clases, porque la acompañaba a las clases en la universidad por el gusto de hacerlo, no era parte del trabajo. Uh-huh. Y la verdad es que cuando finalmente llegué por primera vez a México, varios años después, en el año 80, fue como materializar un sueño. O sea, algo que había aprendido, visto, estudiado, dado charlas. Yo he dado charlas sobre los muralistas mexicanos allá en Israel, uh-huh. Y de golpe estar frente a los murales en vivo, uh-huh. Fue una experiencia maravillosa. Claro. A partir de eso, esto debe ser mi viaje número 17, 18, ya no sé. Esta estética nacionalista en nuestro país que marcó una época, pero también forjó una tendencia en la plástica de nuestro país. No solo de México, también de América Latina en general. Uh-huh. Hay escuela formada a partir de los muralistas. Uh-huh. Así que es realmente algo maravilloso. Claro. Usted nació en Argentina y he podido platicar también con algunos compañeros argentinos, con muchas personas que son artistas, músicos. Vivió la dictadura militar de Argentina, un Así terrorismo es. de Estado. Evidentemente pienso que fue muy duro. Creo que en un país donde se corte la libertad de expresión, la libertad creativa, que exista pues actos punitivos sobre cualquier tipo de contraparte a lo que dice el gobierno, pues eso está completamente fuera de toda noción y percepción de lo que está correcto, y no quiero ni imaginar cómo vivieron los argentinos esa época. ¿Cómo la vivió usted, maestro? Bueno, mal como todo el mundo. Te diría que fundamentalmente con esta sensación de que, la que tengo hoy, la sensación de que la dictadura fue una bisagra en mi vida y en la de muchos. O sea, veníamos con un empuje todos, con una sensación de que venía desde el 68, el mundo cambiando, la juventud, esto, lo otro, y de golpe se vino la noche. Y la noche implicó la muerte de mucha gente de mi generación. La desaparición, primero, que es realmente algo, ustedes lo conocen y lo han vivido ahora en carne propia, es algo realmente muy perverso. Uh-huh. Y finalmente la muerte. Y la verdad es que la vuelta de la democracia fue en ese sentido una fiesta para muchos de nosotros. Uh-huh. Todavía hoy, los 24 de marzo, día del aniversario del golpe de Estado, somos cientos de miles que nos juntamos en las plazas de Buenos Aires, de alguna manera a conmemorar, porque realmente fue un momento clave y terrible de nuestras vidas.
Ujú, claro. Ahora que usted mencionaba, fue una bisagra. Evidentemente, cualquier artista o todos tenemos esta capacidad creativa. Creo que si la trabajamos desde pequeños podemos hacer algo, pero esta visión, esta sensibilidad que poseen los artistas, esto ya viene marcado desde muy jóvenes, desde muy pequeños. ¿Cómo impactó esta época de terrorismo de Estado en su quehacer plástico, en su quehacer como artista? Bueno, lo primero que yo quisiera aclarar es que yo era muy joven y por lo tanto estaba en proceso de formación como artista. O sea, mi primera muestra individual, que fue de dibujos, fue en el año 79, digamos, en la mitad de la dictadura. Pero no te diría que no me puedo considerar un artista maduro en ese momento. Mira, yo no creo que se notaba, y digamos que en la obra esa obra era una obra de protesta en particular, la de esos años. Mi obra fue tomando forma con los años, me he ido ocupando de distintas cosas. Todo artista tiene momentos donde le interesan determinadas cosas y trabaja sobre ellas, y momentos donde trabaja sobre otras. Justamente después de todos esos años y después de los años más florecientes de democracia y después de mucha obra, muchas muestras en muchos lugares y muchas temáticas trabajadas, la muestra que vengo a presentar ahora a México, Desgarros y Suturas, tiene, te diría, vuelve al interés por lo político, pero no necesariamente desde el lugar de la obra política, panfletaria, etcétera. En realidad es una metáfora que tomo para hablar de algo que me tenía profundamente angustiado, que es esta vuelta del neoliberalismo, que no es simplemente una cuestión de que ganó la elección tal o cual. Es que cuando uno potencia la ganancia de determinada gente sobre los ingresos de los demás, lo que sucede es que hay gente que se empobrece, gente que no come, gente que no puede educarse como debería. O sea, esto tiene un efecto sobre la vida cotidiana de todos nosotros. Y esto durante un par de años, me refiero al gobierno que hay en este momento en la Argentina. Esto durante un par de años fue una carga bastante angustiosa hasta que pude empezar a hablar de ella con mi obra. Y el modo que encontré para hacerlo es tomando la metáfora de una bandera, la bandera argentina que flameó en una batalla de la Guerra de la Independencia a principios del siglo XIX, la batalla de Ayohuma. Es una batalla que las tropas patriotas perdieron. Fue una derrota bastante brutal. Quedaba la reliquia de la bandera en un museo, y yo la recuerdo de las revistas infantiles cuando iba al colegio, que es una bandera pero destruida. O sea, una bandera con agujeros, quemaduras, manchas de sangre, etcétera. O por lo menos así la recordaba yo. Y la tomé como metáfora y empecé a trabajar distintas cosas, tanto en pintura como en gráfica digital, con la idea esto de la bandera rota. Ahora, a medida que iba profundizando, que aparecían distintos enfoques o matices del tema, me iba dando cuenta que, muy bien, esto pasa con mi bandera y pasa con mi país, pero esto no pasa solo en mi país. Esto está pasando en el mundo, y ahí es donde sentí que podía tener algún sentido, además de mostrarlo en Buenos Aires, que es donde lo mostré, en mi ciudad, sacarlo fuera de allí. Y ahí vino la invitación del Centro Vladi, y con la curaduría de Lelia Driven, que es una magnífica crítica y realmente una interlocutora muy válida para hablar de la obra y darle forma a una muestra. Se armó esta muestra, porque creo que de alguna manera lo que pasa no nos pasa solo a nosotros en la Argentina, tanto lo bueno como lo malo, y en este momento yo siento que mundialmente hay algo
muy pesado de hay que ganar, o sea, ciertos sectores tienen que ganar dinero a costa de lo que sea. Como que se pierde el lugar del Estado como regulador y asegurador de que la gente pueda vivir dignamente. Sí. Bueno, a partir de esto surgió esta obra que yo espero que vaya mucho más allá de esa cuestión política y mucho más allá de mi país. Claro. Por supuesto, es que la bandera es un ícono, es un emblema, ¿no? A lo mejor vemos la bandera de la Argentina, pero podemos situar la bandera de cualquier país y poder ver enfrente de nosotros, pues, como usted lo menciona, una metáfora de lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues, de todos estos conflictos que existen, tan simple, veamos nuestro continente, ¿no? Veamos lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en México, lo que pasan también ustedes, lo que pasan muchos otros países, Brasil también, Brasil. Entonces, creo que es un trabajo muy, muy actual y bastante pertinente para lo que se está viviendo. ¿Cómo fue la reacción de los argentinos al momento de recrear esta imagen, de volverla a ver, de regresar a ella? Bueno, yo tuve una experiencia interesante y doble. Por un lado, creo que ninguna muestra mía, y mira que llevo muchas, desde el año 79 vengo haciendo muestras individuales, y ninguna muestra mía me dio a mí tanta respuesta de gente, o sea, gente que se me acerca, gente que me escribe por Facebook, diciéndome que los emocionó, que les tocó. Yo de a ratos hasta me preguntaba, ¿no será porque les toca la temática más que la obra plástica en sí misma? O sea, me agarré una cierta cosa, dije, bueno, esto lo vamos a comprobar en México, según cómo reaccione la gente. Pero ninguna muestra mía tuvo tanta repercusión en ese sentido. Por otro lado, tuvo bastante poca a nivel, digamos, de difusión tradicional. Uh-huh. O sea, hubo mucho en redes sociales, muchísima gente que la compartió, muchos comentarios, mucha cosa. Tuve un par de invitados de lujo que vinieron, o sea, una gran cantante que vino a cantar en mi muestra. Posiblemente el mejor dramaturgo vivo de la Argentina, que es Mauricio Cartún, vino a dar una charla que la llamó Visita de un arte a otra. Fue una muy buena experiencia, muy buena, y me dio mucho como entusiasmo para venir a probar qué pasaba aquí. Claro, y es que la gente, yo creo que todos los argentinos, pero también creo que cualquier integrante de cualquier país del mundo tiene sus heridas, ¿no? Y son heridas que forman parte de la memoria de nuestro país, aunque nosotros no nos hayan tocado, por ejemplo, recordamos aquí en México lo del 68, recordamos en México muchos episodios que han sido violentos, que han marcado a nuestro país y nos duele, forma parte de estos sentimientos colectivos. Cuando llega un estímulo, que en este caso es a través del arte, la gente lo introyecta y otra vez los sentimientos y las emociones cobran causa, pero salen de distintas maneras, ¿no? Y eso es lo maravilloso del arte. Justamente. Sí, la gente tiene múltiples lecturas, sí, pero todas llevan a un punto, ¿no? La sensibilización. Exactamente, digamos. Yo el otro día le comentaba a alguien que a mí el arte que es puro entretenimiento no me interesa. Lo que no significa que el arte no tenga que ser entretenido, interesante, pero te tiene que dejar algo. Te tienes que quedar o con una emoción, o con una tristeza, una alegría, lo que fuere, o una reflexión. O sea, hay distintos modos de hacer arte y por lo tanto también distintos modos de relacionarse con el arte. Uh-huh. Pero te tiene que dejar algo. Y bueno, yo apunto a dejar mi granito de arena en eso que el arte como sistema en general tiene para darle a la gente. Claro. Quería contarte, que me vengo olvidando, que viendo la obra ya, gran parte de la obra terminada, como a mitad del proceso o más, encontré que había como líneas temáticas dentro de todo mi juego con las banderas. Y lo separé como en 6, yo no diría secciones, pero diría como en 6 ítems que recorren la muestra, que uno es la gente, después te voy a contar por qué. Uh-huh. Otro es el derrumbe, otro es el piso,
otro es la plaga, otro es el oro y finalmente, y por suerte, el último, la sutura. La idea, un poco, si me permites te la cuento. Por supuesto. Es ¿por qué la gente? Tú hablabas de la dictadura antes. Durante la dictadura un amigo que vivía en Israel y vino de visita a la Argentina me pregunta ¿cómo la estás viviendo? Yo le contaba que muy mal, pero que eso no quitaba que además de vivir muy mal el momento que se vivía, había días que brillaba el sol, había días que iba al cine, había días que salía con una chica. O sea, que había una cantidad de cosas de la vida cotidiana, encuentros con amigos, que se mantienen y que de alguna manera son las que a uno lo alimentan para seguir viviendo, para seguir resistiendo las inclemencias, digamos. Uh-huh. Y bueno, para mí eso viene por el lado de la gente que estamos todos como en el mismo barco, y una de las obras se llama El mismo barco. Después, el derrumbe, que en realidad te vas a reír. La imagen del derrumbe me apareció en México, en un viaje de ahora un año y medio más o menos. Estaba en la casa de un gran amigo mío y el edificio de al lado había sido dañado por el sismo y lo estaban tirando abajo. Y yo tomé una serie de fotos desde la terraza de él, del edificio, del derrumbe del edificio. Uh-huh. Y a partir de eso salieron toda una serie de obras con la sensación del derrumbe. Después, la plaga. La sensación que yo tengo y que en algunas obras se ve es como si una plaga de bichos feos, en este caso en la mayoría son ratas, atacase la bandera, y atacando la bandera está atacando todo lo que la bandera simboliza, ¿no? Uh-huh. Después de la plaga teníamos el oro. El oro que es el causante del derrumbe, de la plaga, de todo esto. O sea, el tema de cómo el interés económico marca y manda sobre las vidas de las gentes. Después tenemos, me está faltando alguno, el piso, que esto surgió a partir de varias banderas pisadas que aparecen en la muestra, con huella de pisadas. Uh-huh. Y finalmente, la sutura. La sutura, después de que somos heridos, podemos dar puntos de sutura y podemos curar la herida. No vamos a quedar igual, pero por lo menos se puede y se debe seguir adelante con cicatrices, sin duda. Exactamente, es como cuando uno cicatriza. Me gusta este recorrido porque finalmente es como muy gráfico lo que nos acaba de comentar. La gente, toda la sociedad está conformada por grupos que accionan de una manera distinta, variada. Cuando habló sobre la plaga, me pongo a pensar cuántas personas no actuamos de manera conformista, ¿no? Incluso el conformismo social está presente en la construcción de una sociedad que nos invita a todos a actuar de la misma manera. Y me pongo a pensar en un país como Argentina o en un país como en México, cuando acaba de suceder lo de los 43 normalistas. De pronto es señalado aquel que exige respuestas, que pugna porque el gobierno ponga un alto a ciertas situaciones donde evidentemente el poder está pisando fuerte sobre grupos vulnerables, pero a veces es más fácil como hacernos a un lado y pensar que todo va bien, ¿no? Claro, además, digamos que todo colabora para que uno sea no un ciudadano, sino un consumidor. Exactamente. Pero, por otro lado, yo siento que te diría que ninguno de nosotros es todo el tiempo ni un héroe, ni un trapo. Uh-huh. O sea, que hay momentos donde uno se pone más conformista porque no le da la energía para más, y momentos donde puede defender sus derechos. Cuanto más momentos podamos defender los derechos, mejor. Pero hay que poder también aceptar que la gente tiene una vida y no puede, digamos, dejar toda su vida en la protesta o en la exigencia, porque hay un montón de otras cosas buenas y necesarias para su vida que tiene que hacer. Claro. Ahora,
cuanto más podamos defender nuestros derechos como sociedad, sin duda nos va a ir mejor. Uh-huh. Eso estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto. Me gusta esta iniciativa de que también se hagan proyectos en digital, porque creo que hoy los jóvenes están consumiendo este arte, pero me parece territorio fértil para poder crear conciencia. Además, ojo, yo te diría que lo digital es tan herramienta como un pincel. O sea, son herramientas, no es mi mano. Uh-huh. Son extensiones de mi mano y de mi ojo, donde yo con mi ojo, mi sensibilidad y mi cabeza armo una imagen. Entonces, tanto la imagen digital como la pintada son hechas utilizando herramientas. Lo que pasa es que tenemos como una idealización, sobre todo los que venimos de años de formación bastante clásica en artes tradicionales como la pintura, tenemos como, digamos, ciertos remilgos para aceptar que las herramientas para hacer arte pueden ser cualesquiera. Puede ser el cuerpo en el caso de los performers. No es bueno que nos pongamos como principistas en eso. Yo personalmente no lo soy e intento probar todo aquello que me da placer probar. Uh-huh. En este caso, la gráfica digital, que es algo que vengo haciendo ahora unos 15 años ya y que me da mucha satisfacción. Pues maestro, me encantó platicar con usted. Recomiéndele al público que asista a esta muestra que inaugura el día de mañana, 10 de octubre. Cómo no, les cuento entonces desgarros y suturas en el Centro Vladi de la UACM, que queda en la calle Goya 63. Esto es Insurgentes Mixcoac. Uh-huh. Así que el horario es de lunes a viernes de 10 a 18 y mañana inauguración a partir de las 7. ¿Quién lo acompañará en la inauguración? La curadora Lelia Driven, el director del Centro Vladi, Claudio Albertani, a quien desde ya agradezco públicamente por su buena onda y facilitación de todo. Ha sido realmente un placer trabajar con él y espero que vengan muchos de los que escuchan, muchos amigos. Cuando uno no expone en su propio país, siempre está como deseoso que venga gente, porque mi país yo sé que se llena de gente, entre los que me conocen como artista y los que son amigos y los que son parientes. Uh-huh. Hay más gente de la que hace falta incluso. Pero aquí, bueno, invito a todos a que vengan, Goya 63, Mixcoac. Muy bien, pues maestro, muchísimas gracias y un gusto platicar con usted. Exactamente lo mismo te digo. Muchísimas gracias. Vámonos con canción y regresamos con más información en Territorios. No dudes en escribirnos. Correo territoriospordescubrir@gmail.com. Territorios.